Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, necesitamos mapas. Cuando llegamos a una región desconocida, cuando llegamos a una ciudad nueva, nos gusta tener un mapa. Hoy resulta muy fácil con los sistemas de GPS y prácticamente en cualquier celular uno puede tener esa información. Tenemos muchos mapas de lo de fuera, tenemos pocos mapas de adentro. Y lo nuestro, en un retiro espiritual, claramente se dirige a ese mapa interior. Lo que les voy a compartir en esta predicación es una especie de mapa, un mapa interior que lo podemos llamar el mapa de la sanación. Es impresionante darse cuenta o empezar a darse cuenta la complejidad que tiene el ser humano en su interior. Nosotros tenemos pensamientos, recuerdos, anhelos, miedos, tenemos afectos, emociones, presentimientos, tenemos proyectos, ideas, programas, deberes, derechos. El ser humano es de una complejidad inagotable y por eso de ninguna manera el mapa que les voy a compartir pretende ser completo, es más bien como una guía, como una invitación que tiene un objetivo muy preciso y es acercarnos a esa sanación profunda que muchas veces requerimos. Hay muchas razones para buscar esa sanación, muchas. En primer lugar, por salud propia, para tener un encuentro más vivo con el Señor. Pero en el caso de quienes tenemos un servicio sacerdotal, la sanación yo diría que es indispensable para que seamos canales, seamos instrumentos un poco más idóneos, cada vez más idóneos. Una persona que no ha sanado un área de su vida difícilmente puede comunicar ese aspecto particular de la gracia que Dios quiere dar a su pueblo. Y nosotros pues somos administradores de la sangre de Cristo. Ese es el título que nos da la doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Somos administradores de la sangre de Cristo. Y las enfermedades y las necesidades de la sangre de Cristo en nuestros hermanos son múltiples. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos llamados a llevar consuelo al que necesita consuelo, luz al que necesita luz, paz al que necesita paz, exhortación o corrección al que lo necesita. Y eso significa que el sacerdote, en la medida en que esté más sano, pues puede ser mejor canal para esas diversas expresiones. Pensemos, por ejemplo, en un sacerdote que tiene gran dificultad para experimentar el amor y el consuelo de Dios. De alguna manera su vida está marcada solo por el rigor, el deber, la exigencia, lo que toca hacer. Aquí lo que toca es tal cosa o tal otra cosa. Si el sacerdote está marcado por eso y tiene gran dificultad para experimentar la consolación divina y se acerca a una persona que lo que necesita es precisamente esa consolación, ese sacerdote va a ser, diríamos, poco idóneo, va a ser incluso incapaz de transmitir algo que él mismo no vive, algo que él mismo no conoce. Es un ejemplo muy sencillo que muestra cómo la sanación tiene un impacto inmediato en nuestro ministerio. Y por eso, por nosotros mismos, porque nosotros lo necesitamos, porque Cristo nos lo quiere dar, porque el Padre nos pensó con amor, esa sanación es para nosotros, como personas lo necesitamos, pero también en el ministerio, indudablemente, la sanación o la falta de sanación van a tener un impacto. Según esto, vamos a dividir el mapa interior, vamos a dividirlo como en 3 grandes áreas. La primera área tiene que ver con nuestra condición humana y de bautizados, lo que compartimos
con todos los demás. Nosotros, ¿de dónde venimos? De un hogar, de una historia. Nosotros tenemos el mismo origen de los demás. Recordemos Hebreos 5:8, que en su primera parte dice este versículo que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. Tomado de entre los hombres, esos somos nosotros. Nosotros no venimos de otro planeta, nosotros no venimos de otras familias. Son las mismas familias, son las mismas historias, la misma cultura. Y en esa área que compartimos tan profundamente con tantos otros hermanos y hermanas, ahí hay un trabajo de sanación que luego vamos a profundizar. Esa es un área, podemos llamarla el área común, el área de nuestra humanidad. Hay otra área que tiene que ver con la segunda parte del versículo 8, Hebreos 5:8. Dice, sacerdote, hombre tomado de entre los hombres, eso es la primera parte, y la segunda parte dice, constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Esto quiere decir que nuestro propio proceso de formación y de experiencia, nuestra historia, llamémoslo así, nuestra historia sacerdotal, también muchas veces requiere elementos de sanación. No todo el mundo pasa por lo que nosotros pasamos. No todo el mundo tiene como superior inmediato a un obispo o a un provincial. No todo el mundo tiene las experiencias que nosotros tenemos. Entonces, esa es otra área. Podemos llamarla el área ministerial. Entonces, tenemos el área de la humanidad, el área humanidad que compartimos con todos los demás. Tenemos el área ministerial. Y ahí hay muchos elementos que sanar, porque la vida pues nos va marcando de acuerdo con las distintas experiencias que tenemos. Y la tercera área podríamos llamarla el área cordial o el área del corazón. Dice el Salmo 51:10, crea en mí un corazón puro. Esa zona más profunda, esa zona más íntima de nuestro ser, donde muchas veces reposan las preguntas más profundas, los miedos inexpresados, los anhelos que ni siquiera tenemos claros, esa zona muy, muy profunda del corazón. Entonces, esas son las tres áreas que vamos a ver. El área de la humanidad, el área del ministerio y el área del corazón. Esas son las tres grandes áreas. Y en cada una de esas áreas nos vamos a fijar en una serie de puntos. Podríamos llamarlos distritos. Nos vamos a ir a distintos distritos dentro de esas áreas, dentro de esas regiones. En la clasificación que he hecho aquí, hay 7 distritos en el área de la humanidad, hay 7 distritos en el área del ministerio y hay también 7 distritos en el área del corazón. Como dije antes y ahora repito, esa clasificación no es exhaustiva. Es posible que al terminar este recorrido usted diga, ahí aparecen muchas realidades que yo he vivido, pero también es posible que usted diga, ahí no apareció tal cosa que a mí me preocupa, o tal vez no se le dio suficiente importancia a esto que yo estoy viviendo. Evidentemente, cualquier clasificación, cualquier estudio que hagamos de la inmensa complejidad de la vida interior del ser humano, se va a quedar corta. Pero creo, modestamente creo, que la propuesta que vamos a escuchar es una propuesta bastante amplia y que cobija realmente una zona muy extensa de nuestra interioridad, de nuestro mundo interior. Antes de sumergirnos en esos 21, antes de sumergirnos en esos 21 distritos, creo que es importante expresar mi gratitud pública con lo que ha sido la renovación carismática para mí y para la iglesia en general, porque no cabe duda de que este lenguaje de la sanación en buena parte proviene de la renovación carismática. Y eso pues es algo que tenemos para agradecer, ese darnos cuenta que la vida no es solamente esfuerzo y voluntad, ¿no? Que tengo que lograr tal cosa, entonces me propongo y persevero y así me reviente. Y así me reviente no funciona, y para el sacerdote menos que nadie. Uno efectivamente termina reventándose,
Por eso la importancia que se le está dando en este retiro, yo agradezco a Proyecto Timoteo, la importancia que se le está dando al Espíritu Santo. Muchas veces necesitamos sobredosis de amor, necesitamos altas dosis de amor, porque nuestra sola voluntad se va a quedar corta. O sea que cuando hablamos de sanación, estamos recordando esencialmente la radical dependencia que tenemos del amor divino. Y es importante que cada uno de nosotros pueda decir en su interior: dependo del amor divino. Hoy estamos en una época en la que se proclama mucho la autonomía, la independencia, el empoderamiento, el lograr todo solo. Fíjate en tus metas, concéntrate en tu foco, avanza, tú lo puedes todo, lógralo. Hay una idolatría de la voluntad humana hoy, idolatría que se nota muy particularmente en las redes sociales. Frente a esa idolatría del poder de la voluntad humana y de la mente humana, nosotros, hermanos queridos, somos gente que levanta la mano y dice: yo no sé ustedes, pero yo dependo de Cristo, sin Él no soy nada. Yo dependo del Espíritu, sin Él no puedo nada. Yo dependo de mi Padre Dios. Y como veíamos y vivíamos en la oración de hace un minuto, si no me reconozco hijo, no soy nadie. Es imposible, sin reconocerme hijo, sin reconocerme amado por Cristo, sin reconocerme poseído, colmado del Espíritu Santo, no soy nadie. Eso, mis hermanos, eso somos nosotros. Y es muy importante quitar la imagen del sacerdote superhéroe, el sacerdote que logra todo, el sacerdote al que no le entran balas, el sacerdote que logra lo que nadie más logra. Eso es cierto, pero eso es cierto porque estamos habitados por el Espíritu, y en la medida en que estamos habitados por el Espíritu. Eso es cierto, pero en la medida en que nos sentimos amados y levantados por Cristo. Eso es cierto, pero en la medida en que nos reconocemos hijos de Dios nuestro Padre. Así que demos gracias por este lenguaje de la sanación que es tan necesario. Y no tengamos vergüenza de decir: yo dependo, yo no puedo solo, yo no puedo solo. Obsérvese lo que dijo Pablo: todo lo puedo, pero ¿cómo? En aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y Cristo en el Evangelio de Juan lo dijo clarísimamente, capítulo 15 de ese Evangelio de Juan: sin mí nada podéis hacer. Entonces, el sacerdote tiene que ser en la comunidad cristiana el primero que vive y que proclama eso. Sin Él, sin Cristo, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Esa convicción, esa profundísima convicción, sin Él, nada puedo hacer. Esa es la puerta para las sanaciones más profundas. Te necesito. Ponerse uno delante de Cristo, ponerse uno delante del Espíritu y decir: es que te necesito, es que sin ti no lo voy a lograr. Entiendo mi identidad sacerdotal. Ayer hacíamos un recordatorio de los elementos principales y ustedes se dieron cuenta que no estábamos diciendo nada nuevo. Pero cuando uno se da cuenta de lo que significa la identidad sacerdotal, en las palabras que salen de Pastores Dabubobis, que para ser sacerdote no se necesitan sino 4 cosas: ser santo, sabio, maduro y generoso, no más, no se necesita más. Pero dice uno: ¿quién podrá lograrlo? ¿Quién puede llegar allá? Y es muy importante reconocer uno su limitación, su impotencia. No una impotencia amargada, sino una impotencia confiada en aquel que todo lo puede. Bueno, entremos entonces. Primera área. Nuestra primera área es todo lo que tiene que ver con la sanación en comunión con nuestros hermanos, lo que vive la humanidad entera. Los apuntes que tengo aquí al terminar esta predicación se les van a pasar a través del chat, se les van a pasar a todos ustedes, porque el primer trabajo de la tarde, que aparece como trabajo personal en la agenda, ese trabajo de la tarde es muy sencillo, es retomar estos 21 distritos, retomar estos 21 puntos y
delante del Señor, puede ser ante el Santísimo, puede ser en medio de la naturaleza, puede ser frente a un Cristo, lo que te conecte más con tu corazón, tú vas a hacer un recorrido. Eso junto con un pasaje bíblico que lo comentaremos hacia el final. Entonces, entramos por el área de la humanidad. ¿Qué es lo primero que necesita sanación? Lo primero que necesita sanación son nuestras carencias. ¿A qué llamamos una carencia? Carencia es aquello que hubiera podido, que hubiera debido llegar a mi vida y no llegó. Esa es una carencia. En el plan de Dios hay una plenitud afectiva, axiológica, existencial, que toda persona debería recibir. Por ejemplo, tener un buen papá, tener una buena mamá. Pero por distintas circunstancias, algunos no lo hemos tenido. Vivimos en un mundo marcado por cadenas muchas veces de generación en generación. Papás violentos que vienen de abuelos violentos, que vienen de bisabuelos violentos. Entonces ahí empiezan las carencias. Esas son las carencias. Entonces, ¿carencia qué es? Me faltó un papá. O tuve un papá, pero mi papá nunca me apoyó. ¿Carencia qué es? Nunca tuve una buena relación con mis hermanos. ¿Carencia qué es? Mis papás estaban deseando una niña y tuvieron un niño. O a las mujeres les pasa lo contrario. Ese caso es un poco más frecuente. Mis papás querían un hijo y tuvieron una hija. Entonces, las carencias son un tema complejo, son un tema duro. ¿Por qué? Porque resulta que uno no puede devolver la película. Uno no puede devolverse al pasado y no puede llenar ese vacío. Y aunque uno pudiera volver al pasado, uno no puede recibir ese amor que había que recibir en ese momento. Hay algo muy interesante y muy dramático en los procesos de crecimiento fisiológico, de crecimiento corporal. Y es que hay momentos en que se necesitan ciertas sustancias, ciertos minerales, ciertas vitaminas. De ahí el peligro de una hambruna, especialmente para los niños. Y estoy recordando en este momento la situación dramática, no pretendo tomar partido, pero la situación dramática de los niños en la Franja de Gaza. Cuando un niño a muy temprana edad pasa un hambre brutal, descomunal, no es solamente que quede muy delgado y después espérate y lo alimentamos bien y se recupera. Hay elementos, hay vitaminas, hay sustancias que tienen que llegar a la edad que tienen que llegar. Y si no llegan en ese momento, no se pueden después restaurar. Por lo menos eso es lo que sucede corporalmente. Entonces, eso puede pasarnos también a nosotros en términos de esas carencias. Carencias paternas, carencias maternas. Hay muchas personas que han pasado por esas experiencias de carencia materna o paterna. Y la reacción que muchas personas tenemos cuando nos ha faltado un elemento paterno, materno o fraterno, la reacción que muchos tenemos es seguirlo buscando a lo largo de la vida. Ustedes habrán conocido, seguro que sí, habrán conocido en su ministerio pastoral el caso, por ejemplo, de estas chicas que siempre se enamoran mal. Y uno dice, pero ¿por qué esta muchacha sale de una relación tormentosa, tóxica, y se mete en otra más tóxica y más tormentosa? Resulta que esa muchacha sigue buscando el papá que no tuvo. Y entonces en esas personas, en esos novios, está buscando lo que le hizo falta. Este es el efecto devastador que tienen las carencias. Lo mismo pasa, y con bastante fuerza, pasa con los chicos, pasa con los varones, en el caso de las carencias maternas. La carencia materna no es solamente que la mamá no estuvo presente.
A veces sí estuvo, pero su corazón estaba en otra parte. O tenía otro tipo de preferencias. O no estaba satisfecha. Ustedes saben que hay papás y hay mamás que parece que nunca están contentos, nunca es suficiente lo que haga el hijo, lo que haga la hija. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos también a muchos varones que no buscan una novia, ni una esposa, sino una especie de segunda mamá o un reemplazo de la mamá que no tuvieron. Entonces, las carencias claramente son uno de los factores que más impacto van a tener en términos de quebrantamiento, de fragilidad interior y por lo tanto requieren de gran sanación. Poco a poco vamos haciendo este recorrido. En nuestra siguiente predicación sobre sanación vamos a comentar cuáles son las respuestas del amor de Dios frente a estas enfermedades, frente a estas dolencias más que enfermedades. Porque Dios tiene una respuesta. Y si bien desde el punto de vista orgánico hay cosas que no se pueden solucionar, no hay manera de solucionar. Le faltó magnesio, le faltó fósforo, a este chico en su desarrollo le faltó calcio y va a padecer una especie de osteoporosis crónica. Y no es tema de démosle mucho calcio ahora, porque si le damos mucho calcio entonces empezamos a afectar los riñones y no se soluciona el problema óseo. Es esa clase de situaciones. Si bien orgánicamente no hay soluciones, en algunos casos gravísimos, nosotros creemos que Dios hace nuevas todas las cosas, que Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría, como dice una canción carismática muy popular en Estados Unidos. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. O sea que por ahora lo importante es que vayamos descubriendo esas áreas. Les repito, ustedes van a recibir este mismo documento y en ese documento usted puede, o en su celular o tableta o cuaderno Timoteo, usted puede ir apuntando, ir diciendo, aquí yo necesito, aquí necesito ayuda. Y yo te digo una cosa, necesitar no debe avergonzarnos. Necesitar no debe ser causa de vergüenza. Reconocer yo necesito es muchas veces lo más honorable que puedes hacer, porque es la conciencia y la honestidad que tú como ser humano requieres. Tengamos en cuenta que nuestro sacerdocio no abolió nuestra condición humana. Y no pensemos, por favor, que una ordenación sacerdotal o una formación en filosofía, en teología, en pastoral, en derecho canónico o lo que sea, va a reemplazar automáticamente las carencias, por ejemplo, que tenemos. Entonces ahí hay un elemento. ¿Cuál es el gran riesgo de las carencias? Que uno esté siempre buscando lo que le hizo falta. La carencia que yo he visto que menos se menciona, para cerrar este primer distrito, la carencia que menos se menciona es la carencia fraterna, que uno la experimenta principalmente como la necesidad de tener amigos, de compartir esa experiencia de familia, esa experiencia de tener familia. Y esa experiencia, esa carencia fraterna, mucho sacerdote la vive de una manera muy sorda, muy opaca, no se alcanza a aclarar. La falta de papá o las deficiencias en la relación paterna, la relación con el papá, las deficiencias con la relación materna son más fáciles de detectar. Pero las deficiencias fraternas, que es el deseo de tener como familia, de tener como compañía, que es algo distinto de la parte romántica que vamos a mencionar más adelante. En esa deficiencia de familia también tiene unas consecuencias, por supuesto, en el ministerio. Porque, por ejemplo, las deficiencias fraternas hacen débil la predicación. Oiga eso. Les repito, las deficiencias fraternas hacen débil la predicación. ¿Por qué? Porque si una persona, un sacerdote, tiene una severa deficiencia fraterna, tiene muchísimo temor de desagradar, tiene muchísimo temor de decepcionar,
Tiene muchísimo temor de disgustar, porque disgustar puede significar que voy a perder a los demás. Insisto, no estamos en un tema romántico, es el deseo de compañía, el deseo de compañerismo, el deseo de familia, pura deficiencia fraterna. Si a la persona se le da ese caso de deficiencia fraterna, entonces tiene muchísimo temor de ofender, de disgustar. Y su palabra se vuelve tímida, su palabra pierde vuelo, su palabra pierde audacia, precisamente porque tiene temor de perder a las personas. Y si eso se refuerza con experiencias en las que ha perdido amigos o amigas, pues va a ser más serio. Bueno, pasemos a otro distrito, como los estamos llamando aquí. Pasemos al segundo distrito dentro de esta primera área. Usted se da cuenta que el recorrido que vamos a hacer es un poco extenso, pero aquí vamos con el favor de Dios. Tenemos aquí un segundo distrito que lleva por título ego mimado. Muy difícil de detectar. ¿A qué llamamos ego mimado? Puede decirse que es como el contraste con la carencia. Imagínate una persona que ha sido tratado como un príncipe en la casa. Esa persona que siempre ha sido el orgullo del papá, esa persona que siempre ha sido el gran afecto de la mamá, siempre lo pusieron de ejemplo. Cuando estaba en el grupo juvenil o en el grupo parroquial, era el líder, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo consultaba. En sí mismo eso debería ser muy positivo, qué bonito es que lo quieran a uno. Pero hay un problema, y este problema yo lo descubrí, bueno, me lo hizo ver más que descubrirlo yo, me lo hizo ver el formador que yo tuve al comienzo de mi vocación como dominico, me estoy refiriendo al noviciado. Mi maestro de novicio, recuerdo que en una de las primeras meditaciones, predicaciones que nos hacía, este maestro decía, ustedes poco o nada se conocen, porque están acostumbrados a rodearse solo de la gente con la que ya tienen todo muy semejante, que son compatibles con ustedes. Y eso que la posmodernidad no había despegado con toda su fuerza en aquel momento. Mi noviciado fue hace 40 años. Entonces, él decía, ustedes poco se conocen, pero también decía, están acostumbrados a brillar, están acostumbrados a ser el personaje. Y es verdad, muchos de los que estábamos en ese grupo de noviciado, pues veníamos, ¿de dónde viene uno? Pues de movimientos, de grupos juveniles, de grupos parroquiales. ¿Y qué pasa? Que si tú eres un joven en un grupo parroquial, brillas. Y muchas personas te admiran. Y muchas personas sienten, uy, qué jovencito. Y hasta puede que digan, qué apuesto, qué guapo para los que son guapos. Qué apuesto, qué guapo, qué inteligente. Y uno se acostumbra, si hay algo a lo que es fácil acostumbrarse, es a los elogios y es al cariño y a ser protagonista. Pero resulta que la vida sacerdotal, el ministerio sacerdotal tiene de todo. Y hay momentos en que brillamos y hay momentos en que nos toca hacer paisaje. Hay momentos en que tú eres el protagonista. Y hay momentos en que en esa obra de teatro que es la vida te corresponde ser árbol. Como un niño que llegó contento a la casa y dijo, mamá, me aprobaron para la obra de arte, la obra de teatro que va a hacer el colegio. ¡Qué lindo, hijo mío! ¿Y qué te toca hacer? Voy a hacer de árbol. Entonces la mamá quedó un poco aburrida. Pero es que hay veces que a uno le toca hacer de árbol. Y hay una frase que siempre me impactó de San Francisco de Sales. Con frecuencia Dios tendrá más gloria con otros que con nosotros. Y por eso, parte del ministerio sacerdotal es saber aparecer cuando hay que aparecer y hacer lo que hay que hacer y desaparecer. Y ese acto de desaparecer, eso que San Juan Bautista llamaba, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Ese acto se vuelve muy difícil para la persona que tiene el ego mimado, para la persona que se ha acostumbrado a ser protagonista, ser centro de atención, recibir muchos aplausos. Y eso
puede llevar al desastre algunas vocaciones sacerdotales. ¿Cómo? Las redes sociales. ¿Qué pasa? En Colombia ya tenemos varias experiencias muy dolorosas todas, y he conocido otros casos también en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en España, de sacerdotes que han abandonado el ministerio. ¿Y sabes por qué? Porque tenían esta enfermedad del ego mimado. Resulta que tú entras a una red social y resulta que tú tienes 500,000 seguidores, 800,000 seguidores, tu primer 1,000,000 de seguidores. Uno de los sacerdotes que abandonó el ministerio en mi país tenía, creo que más de 2 millones de seguidores. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes 2 millones de seguidores, en realidad ya no son ellos los que te están siguiendo a ti. Empiezas a ser tú quien sigue a esos seguidores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que empiezo a seguir a mis seguidores? Claro, porque resulta que lo que ellos estén dispuestos a aprobar es lo que tú terminas diciendo. Entonces se daña la predicación de muchos sacerdotes cuando se acostumbran a recibir el masaje emocional de la popularidad. Y cuando tú te vuelves adicto al masaje de la popularidad, esa es una enfermedad, porque hace débil tu predicación, hace inconsistente tu predicación. Concretamente eso se nota hoy en todos estos temas de ideología de género, matrimonio gay y todo ese tipo de cosas. Resulta que si tú en redes sociales hablas claramente lo que la iglesia oficialmente enseña sobre género, que no es género sino sexo, sobre sexualidad humana, sobre reproducción, sobre todos esos temas no son populares, esos temas traen rechazo, esos temas traen polémica. Pero si tú estás dependiendo afectivamente de tus seguidores, ese es el ego mimado, si tú dependes afectivamente del aplauso y del masaje a tu ego, ya tú no eres libre. Y resulta que una de las características del ministerio sacerdotal es: necesitamos ser libres. ¿Por qué Juan Bautista? Vuelvo a Juan Bautista. ¿Por qué Juan Bautista vivía en el desierto, comía lo que comía y se vestía como se vestía? Para ser libre. En el desierto no mandaba Herodes. En el desierto no mandaba Pilatos. En el desierto no mandaba el Sanedrín. En el desierto ni Anás ni Caifás tenían poder. En el desierto Juan Bautista dependía solo de Dios. Si antes en las carencias hemos dicho que no debemos avergonzarnos de depender, ahora tenemos que agregar: nosotros tenemos que ser completamente dependientes de Dios y completamente independientes de los imperios de este mundo. Pero ¿qué le pasa al que tiene el ego mimado? Que depende demasiado de los imperios de este mundo. Depende de lo que hoy se aprueba, de lo que hoy se aplaza, de lo que hoy se aprecia, de lo que hoy se aplaude. Entonces yo ya he visto varios sacerdotes que han terminado traicionando su ministerio, traicionando su predicación. ¿Por qué? Pues porque dependen de ese ego mimado. Es una idolatría, es una cadena que te frena, y eso debilita tu ministerio. Y además hay una cosa: la persona que tiene el ego frágil es un esclavo. Es un esclavo que tiene que proteger su imagen a toda costa. Entonces, su primer servicio no es a Cristo. Su primer servicio es a su imagen, que él trata de preservar a toda costa. Cuando eligieron como superior en el convento donde yo vivo ahora, eligieron a un santo, San Luis Bertrán, dominico, misionero, de finales del siglo XVI. Cuando lo eligieron prior, él puso un letrero en su habitación, la frase de San Pablo: si yo buscara agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. El ego mimado te hace esclavo de la aprobación, esclavo del aplauso, esclavo de ese ego masajeado. Salir de eso no es tan fácil,
porque es entrar por el camino desagradable, que se siente seco, que se siente largo, que se siente exigente, el camino de la humildad, el camino del desaparecer. Ahí también hay una herida. Tercero, otra herida, otro punto de sanación que tenemos en común con muchas personas. Entre otras, esto del ego mimado no es solo de los sacerdotes. Por ahí leí un estudio que decía que la mayor parte de nuestros políticos, y analizaban de una cantidad de países, presentan síntomas auténticamente psiquiátricos de egolatría. Esa grandeza, esa grandiosidad con la que se presentan. Prefiero no decir nombres aquí, pero ustedes saben qué tipo de líder estamos pensando, ¿no? Ese de yo cambio el mundo, conmigo termina una etapa y conmigo empieza otra. Ahora sí van a renacer las cosas. Hay unos problemas psiquiátricos gravísimos en muchos de nuestros líderes políticos. Hay problemas psiquiátricos de este género en muchos literatos. ¿Cuántos literatos, por ejemplo, en mi país, se caracterizaron por buscar protagonismo como fuera? Entonces nosotros tuvimos un escritor, ya murió, que cada obra que sacaba era más agresiva, más blasfema, llena de sacrilegios, de insultos, de todo tipo de porquerías contra Dios y la Virgen, porque él sentía que así se mantenía relevante, porque ese era su estilo. Entonces, en lo que se llama a veces nihilismo o anarquismo, este hombre encontró su nicho de popularidad y él dependía de su público. Eso es para decir que esto no solamente pasa a los sacerdotes, le puede pasar a cualquiera. Actores, actrices, con mucha razón. Bueno, sigamos. Tercer distrito, las descalificaciones. ¿Qué es una descalificación? Es la incapacidad de reconocer el bien que ha logrado otra persona. Las descalificaciones dejan huellas muy profundas, sobre todo cuando las hemos experimentado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Es como una especie de negación del valor. Esa es una descalificación. Por supuesto que todos cometemos errores y nadie va a decir que uno lo hace todo bien. Claro que no lo hacemos todo bien, pero sí hacemos muchas cosas bien. Y las descalificaciones, especialmente en términos, en tiempo de infancia, de adolescencia, dejan una huella muy profunda. Hay descalificaciones que son incluso muy agresivas. Usted no sirve para nada. Cuando una persona que es afectivamente muy importante nos suelta una descalificación de ese tamaño, esas palabras quedan grabadas muy profundamente y producen muchas veces inseguridad, producen inestabilidad emocional o producen un deseo patológico de aprobación o producen una especie de obsesión por autoafirmarse. La descalificación suele estar unida a esa palabra que todos hemos oído, el famoso y temible bullying. Ese sentir que somos descalificados por nuestros mismos compañeros o, como se dice, por nuestros pares. La descalificación es algo muy serio y es algo que aparece muchas veces en la Biblia. Por citarte dos ejemplos de dos grandes hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento. Acuérdate lo que vivió el rey David. El rey David ni siquiera lo contaba como hijo. El papá del rey David, que se llamaba Jesé, de la tribu de Judá, el papá ni siquiera lo contaba como hijo. ¿Tú recuerdas esa escena cuando Samuel va a la casa de Jesé y le dice a Jesé: Dios ha escogido a uno de tus hijos para rey? Jesé se siente, por supuesto, muy contento de que ese sea el caso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y empieza a presentarle a sus hijos que para él estaban bien calificados. Entonces le presenta el hijo mayor, que tenía ese porte alto, fuerte, con formación de soldado. Y luego le presenta el otro y el otro y el otro. Y Samuel todo el tiempo sentía en su corazón: este no es, este no es. Cuando terminó Jesé de presentarle a los hijos,
Samuel le hace una pregunta que casi suena absurda. ¿No quedan más hijos? Y solo en ese momento Jesé dice, sí, David, el de las ovejas. Eso es descalificación. Es como un sentir que él no creía en David. No le daba su valor, no le daba su estatura, no le daba su lugar. Eso es descalificación. Y muchas veces uno puede haber pasado por eso. Y la descalificación es dura. Una descalificación pequeñita, y podríamos decir un poco más explicable, encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando la conversión de San Pablo. ¿Recuerdas que Dios le habla a Pablo para que vaya donde Ananías? Y le habla a Ananías para que reciba a Pablo. Dios hace como el contacto entre ellos dos. Cuando Dios le dice a Ananías, hay un hombre llamado Pablo que está orando y ha visto a un tal Ananías, o sea, los está poniendo en contacto. Ananías lo primero que hace, la primera forma como reacciona, es con una descalificación. Yo he oído cosas terribles de ese señor. Ese viene aquí a acabar con la comunidad cristiana. Viene aquí a acabar con nosotros. Y la respuesta de Dios es, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. Y atención a lo que dice. Es un instrumento escogido por mí. Es un instrumento escogido por mí. Pablo, escribiendo a los corintios, les dice, miren la comunidad, mírenla. No hay muchos sabios, no hay muchos ricos según este mundo, pero lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar al poder. Ya eso es parte de la respuesta. Entonces la descalificación es algo muy fuerte, es algo muy duro, que muchas veces trae como consecuencia que la persona busque autoafirmarse. ¿Y cómo son esas autoafirmaciones patológicas? Por ejemplo, los abusos de autoridad. En mi comunidad, ya ustedes saben que soy dominico, tuvimos un padrecito, hace años, murió hace ya tiempo, y él era famoso por su manera de discutir. ¿Cómo discutía este hombre? Pues resulta que era muy malo para discutir. Y entonces cuando entraba en discusión típicamente con algún otro fraile, como este padre que les cuento, había hecho estudios en Roma y era doctor de la Gregoriana o del Angelicum, de alguna de esas universidades pontificias de allá de Roma. Entonces la manera de acabar en las discusiones era, bueno, ¿y quién es el doctor aquí? Esos excesos de autoridad, esas pretensiones, muchas veces son reacciones patológicas frente a la descalificación. Es como una manera de decir, yo sí valgo. Mi papá nunca creyó en mí, pero yo sí valgo. Mis compañeros se reían de mí, pero yo sí valgo. Esa es una manera. Pero en casi todas las patologías afectivas, emocionales, psicológicas, se dan como las dos reacciones. A veces se da una reacción de autoafirmación en forma de megalomanía y otras veces se da una reacción en forma de disminución, en forma de achicamiento. ¿Y cómo se refleja eso en el caso de la descalificación? Una tremenda inseguridad. La palabra técnica más que inseguridad es la palabra pusilanimidad, como una falta de iniciativa, un trabajo a mínimos, una imposibilidad de creer que valga la pena lo que yo voy a hacer. Yo quisiera hacer esto, pero eso no va a funcionar. Y en el fondo, eso no va a funcionar, es la frase que sigue haciéndole eco a lo que en otro tiempo fueron las descalificaciones escuchadas. ¿Tendremos de eso? Posiblemente sí. Cuarto, seguimos en la primera área, por supuesto. Bueno, aquí tenemos todo el tema de los abusos. Repito, nosotros como sacerdotes, nosotros venimos de las mismas familias, de la misma cultura,
del mismo barro que los demás seres humanos. Y el tema de los abusos físicos por violencia, golpes, maltrato, castigar con la comida, abusos verbales, insultos, ofensas, humillaciones, sobre todo humillaciones públicas, abusos sexuales en forma de sugerencias, en forma de exposición a imágenes, en forma de tocamientos. Todo eso a veces está en la historia de nosotros. Y eso pues es necesario sanarlo, porque está demostrado que una de las causas principales de los abusadores o de las motivaciones principales de los abusadores es haber sido abusados. Entonces ciertamente necesitamos una profunda sanación si hemos experimentado este tipo de situaciones. Las estadísticas son desalentadoras. En el caso de los hombres se han hecho mucho menos estudios, pero en el caso de las mujeres se calcula que entre el 70 y el 80% de las mujeres en algún momento de su vida han experimentado alguno de estos abusos, físico, verbal, sexual. Les voy a recomendar que miren, le puedo pasar después a Francisco Javier el enlace exacto. Hay un video corto, son de unos pocos minutos, creo que no pasa de 5 minutos, que sacó la Arquidiócesis de Madrid no hace mucho sobre este tema de los abusos. Yo les recomiendo que lo vean. Ahí se refiere a los abusos en torno a la iglesia, es decir, abusos verbales, físicos, abusos de conciencia, es uno que no tengo aquí, que es importante. El abuso de conciencia. ¿En qué consiste un abuso de conciencia? Básicamente, en quitarle toda autoridad al criterio de otra persona y pretender reemplazar ese criterio con la voz de un superior, con la voz de un director espiritual, con la voz de un confesor. La frase típica del abuso de conciencia es, en el caso del sacerdote, es: no se confiese con nadie más, confiésese solo conmigo. Eso ya es intentar adueñarse de la otra persona. Eso es abuso de conciencia. Entonces yo les recomiendo, les voy a pasar después ese video de la Arquidiócesis de Madrid. Allá pronuncian archidiócesis. Siempre me ha parecido simpático esa pronunciación. De la Archidiócesis de Madrid sobre el tema de los abusos. No solo para evitar caer nosotros en abusar de otras personas, de cualquier manera que sea, sino también examinar si nosotros mismos hemos sido abusados de esa manera. Recuerde los 4 principales tipos de abuso: abuso físico, verbal, sexual, abuso de conciencia. Esos abusos pues están ahí, esas son cosas que suceden. Se necesita una profunda sanación ahí. Muchas personas, con otro elemento que vamos a mencionar al final de esta área, que es la inseguridad sexual, muchas personas tienen una profunda inseguridad sexual o confusión en su orientación sexual por temas de abuso. Especialmente parece que los varones somos más sensibles a eso. Si en ciertas épocas vulnerables de nuestra infancia lamentablemente se han presentado situaciones así, es muy fácil que la persona quede con una especie de confusión, con una especie de nubosidad, que queda como nublado el tema del deseo. Porque lo más terrible del abuso es que no es solo que es una imposición de una voluntad externa, sino que es una imposición, sobre todo en el caso del abuso sexual y el abuso de conciencia, que trata de hacerle sentir a la otra persona: esto es lo bueno para ti. Por ejemplo, en el abuso de conciencia, tú no pienses, yo voy a decidir por ti, tú no pienses, pero eso es lo mejor para ti. Por ejemplo, una forma de abuso de conciencia que se da también en las mujeres es cuando una chica supuestamente tiene vocación, pero le entran dudas, y entonces una forma de abuso de conciencia es:
Ten mucho cuidado, hija, ten mucho cuidado, porque si tú te retiras de la comunidad, puedes exponerte a una condena eterna por ser infiel a Dios. Dios llama una sola vez, y si tú te retiras, tal vez lo que te está guardando es el infierno. Es el diablo el que te está esperando ahí en la puerta de este convento. Ahí te está esperando. Imagínense, una muchachita que está en su proceso de discernimiento y le echan semejante discurso, le queda muy difícil discernir. Entonces, todo el tema de abusos, y eso marca, y muchas veces marca con esa confusión, la confusión en orientación sexual. ¿Por qué? Porque la persona, aunque fue abusada, algún tipo de placer tuvo. A mí me pasó un caso que me impactó muchísimo, he orado bastante por esa persona, debo seguramente orar más. Es el caso de una muchacha, en este caso era una mujer, que durante años ella fue abusada por un pariente. Pero resulta que el abuso llegó como hasta los 16, 17 años, cuando ya era toda una señorita. Y yo me atreví, porque me dio la confianza, porque estábamos hablando con absoluto respeto, yo me atreví a hacerle esta pregunta. Pero usted, aunque solo fuera al final, ¿usted disfrutaba también de eso? Y baja la mirada y me dice, sí, a mí me gustaba. Es que ese es el problema del abuso, que el abuso llega a producir una especie de síndrome de Estocolmo, creo que conocen la expresión. Síndrome de Estocolmo es cuando tú empiezas a tomar la opinión y los valores de tu adversario. Luego le pueden dar una buscadita en internet, es muy interesante lo del síndrome de Estocolmo. Entonces en los abusos se da síndrome de Estocolmo también, y la persona llega al momento en el que siente, sí, pues es verdad que me abusaron, pero al final qué pesar que me dejaron de abusar. Entonces es una cosa compleja. Y lo mismo pasa en el abuso de conciencia. Es que se parecen mucho el abuso de conciencia y el abuso sexual. Es que yo me acuerdo el caso de una ex religiosa que me decía, ella tuvo un director espiritual, nunca hubo ningún problema sexual con ella ni nada, pero sí era un abusador de conciencia, claramente, este padre. Un padre ya mayor que era toda autoridad y era así como un papá, y bueno, muy fuerte, muy firme él. Y resulta que él a esta muchacha y a muchas otras, pues realmente las trataba como si fueran niñas de 3 años o de 4 años. Usted no piense, yo le resuelvo todo. ¿Qué pasó? Que cuando ella, después de una lucha psicológica y espiritual muy terrible, se da cuenta que ese no es su camino y sale de la comunidad, queda en una situación de inseguridad y de desorientación total, porque estaba acostumbrada ¿a qué? A que todo lo decidía mi papá espiritual. Mi papá espiritual era el que me resolvía todo. Y como ahora no tengo ese papá espiritual, no sé qué hacer con mi vida. Son situaciones muy complejas. Quinto, nuestro quinto distrito. Muchas veces llevamos heridas por fracasos. Cosas que empezamos y nunca pudimos terminar. Fracasos profesionales. Fracasos de amistad. Fracasos afectivos. Me contaba un amigo, me decía, yo me he vuelto una persona muy solitaria y eso no me sienta bien, yo estoy muy aislado. Entonces nos pusimos a conversar y le decía, ¿y por qué crees que te pasa eso? Y me dice, yo siempre fui como de pocos amigos y resulta que yo tenía un amigo en el colegio, fíjese esta herida, yo tenía un amigo en mi colegio, por allá en la escuela elemental, y bueno, fuimos amigos durante mucho tiempo. Y después como que nos perdimos, nos separamos, usted sabe, uno entra a estudiar otras cosas. Oiga, y reaparece este hombre, después de mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando en otra ciudad, y me dice, ¿y por qué no nos organizamos? Yo también estoy estudiando en la universidad, ¿por qué no nos organizamos, rentamos algún apartamento? Y básicamente, este amigo desaparecido, lo que quería era estafarlo. Es decir, que en el contrato quedara únicamente la firma del otro y él pues pagaba cuando quería y cuando podía, o sea, estaba básicamente robándolo. Entonces, esa es una experiencia de fracaso en la amistad. O sea, estos son los amigos, realmente esto es un amigo. Y eso le dolió muchísimo y lo encerró, lo enconchó, lo aisló.
tremendamente. Entonces son fracasos en la amistad. Los fracasos afectivos. A veces en un proceso vocacional se hace la pregunta, ¿usted ha tenido novia? Sí, he tenido. Y bueno, y la relación no, la relación ya terminó hace 1 año y medio bueno, muy bien. ¿Y usted está en paz con eso? Sí, estoy en paz. Pues eso dice la persona, pero vamos a ver qué quedó de eso. Hay distintas maneras de terminar las relaciones y en general, una relación que ha sido cercana, que ha sido afectuosa, es una relación que deja huellas de muchas maneras. Quiero mencionar 2 principales. Hoy, lamentablemente, mucha gente en esas relaciones de noviazgo, pues llega a la intimidad sexual. Eso deja una huella bastante grande. Eso deja una serie de inquietudes. Eso deja unas preguntas persistentes y deja también unos recuerdos. Recuerdo de lo disfrutado. Como enseña Santo Tomás de Aquino y otros autores, la principal obra de los ángeles caídos es a través de la imaginación y la memoria. Entonces la persona que ha tenido este tipo de relación, entonces cada vez que se siente en crisis, yo conocí el caso de un seminarista, no sé si finalmente se ordenó o no, pero este seminarista cada que estaba en crisis se acordaba de la novia y se acordaba de lo cariñosa que era ella, de lo bien que lo pasaban, de las experiencias íntimas que tenían. O sea, se convirtió como en una especie de refugio emocional para él el recuerdo de esa persona. Entonces, es muy difícil superar un fracaso, entender que las cosas quedan como quedan y entender que los caminos son diferentes, eso es difícil. En fin, lo demás se lo dirá el Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Fracasos son fuente de muchas heridas. 6, los conflictos con la autoridad. Está demostrado que muchas personas dentro del ministerio sacerdotal tienen grandes dificultades con la autoridad, básicamente por experiencias que vienen de su pasado. ¿Qué clase de experiencias? Yo nunca me entendí bien con mi papá. Mi papá era distante, no era que peleáramos, pero era distante. Cuando le dije que me iba a entrar de sacerdote, me dijo, usted verá. Eso fue todo lo que me dijo. Usted verá, ya está grande, usted verá. Es decir, sin desaprobación y sin aprobación, sin apoyo y sin rechazo. O padres autoritarios, padres agresivos, padres violentos y que evidentemente producen conflicto con la autoridad. Ese conflicto con la autoridad, ¿cómo se refleja? Pues se refleja normalmente con las autoridades que uno tiene ahora. Entonces, en las oportunidades que he tenido de servir en distintas diócesis y algunos obispos pues tienen con uno confianza cuando se trata de estos retiros espirituales para sacerdotes, a veces uno oye a obispos que se desahogan y dicen, es que hay padres que no hay cómo tratarlos, no hay cómo tratarlos, con una desconfianza, con una distancia, con una predisposición negativa hacia la autoridad. Si tú detectas eso en tu corazón, que antes de saber quién es el Papa o quién va a ser el Papa, o quién va a ser el obispo, o quién va a ser el superior, si antes de saberlo ya tienes como una actitud de desconfianza, de escepticismo, de cierto sarcasmo, vale la pena que te preguntes, bueno, ¿en qué estamos? ¿Tendré yo una herida en mi conflicto con la autoridad? Por último, dentro de esta primera gran área, mencionemos todos los temas de inseguridad sexual. La mayor parte de los varones pasamos por momentos de inseguridad sexual de muchas formas. Desde lo más externo, si mi desarrollo será normal, si funciono bien, si puedo gustar, si no puedo gustar, si puedo conquistar, si no puedo conquistar. Normalmente son áreas en las que
de un modo o de otro, a veces con más profundidad, a veces con menos, hay temas de inseguridad. A eso lo llamamos inseguridad sexual. La inseguridad sexual produce, como siempre hay los dos extremos, a veces produce una especie del síndrome del conquistador. Entonces, pues lamentablemente tenemos el caso de sacerdotes que viven así como en trance de conquistador. Entonces, hay un cambio de parroquia y vamos a ver aquí quién va a ser esa personita o esas personitas especiales. Y están todo el tiempo como tratando de asegurar. Eso de las personitas especiales lo vamos a mencionar después en el área ministerial. Pero se da el caso de que la persona, a través de esa conquista permanente, de esa búsqueda de una relación permanente, en el fondo está resolviendo una inseguridad sexual. Por lo menos está demostrado que mucho del machismo proviene de inseguridad. Es como la necesidad de demostrarse una y otra vez: yo sí funciono, yo sí soy hombre, yo sí soy varón. Incluso a veces esto lo racionalizan algunos sacerdotes bajo la frase: yo también soy hombre, yo también soy hombre. Entonces, es necesario, en este sentido, es necesario todo un proceso de serenidad, todo un proceso de aceptación. A mí y a muchos otros que conozco, sacerdotes y también laicos, nos inspira muchísimo el ejemplo de San José. San José es el ejemplo de un varón que no tiene que estar demostrando que es varón. No es bravucón, no es conquistador, no es autoritario. Es un hombre, es un varón, pero es un varón tan sano, es un varón tan dueño de sí mismo, es un varón tan seguro de sí mismo, que no tiene que demostrarle nada a nadie. Para mí, esa es la señal predilecta de lo que significa sanación de la sexualidad. Sano sexualmente no es el que más funciona, el que más responde, el que más puede. Sano sexualmente es aquel que tiene serena posesión de su cuerpo y no tiene que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo, ni siquiera a sí mismo. Eso requiere, por supuesto, todo un camino. Bueno, ahí tenemos ejemplos de esa primera área, que es el área que llamamos aquí de humanidad. Pasemos a la parte ministerial. En la parte ministerial, la primera herida que hay que mencionar, por lo menos yo la estoy viendo muy frecuente hoy por hoy, es la inseguridad vocacional. ¿A qué llamamos inseguridad vocacional? A esas preguntas penetrantes, preguntas incómodas, a veces preguntas obsesivas. ¿Será que yo me inventé mi vocación? ¿Será que yo estaba tratando de complacer a alguien? Conocí el caso de un sacerdote allá en Colombia que finalmente dejó el ministerio. No tengo los suficientes elementos para saber si fue la decisión más correcta, pero el argumento de él era: mi mamá siempre fue supremamente piadosa, mi mamá era de grupo de oración y de no sé cuántos grupos más en la parroquia. Mi mamá se moría por tener un hijo sacerdote y yo cada año, así describe este hombre su situación, yo cada año siempre tenía la duda: ¿será que sigo? ¿Será que no sigo? Pero cuando pensaba en mi mamá decía: voy a seguir. Ahí sí, como dicen algunos, la vocación era de la mamá. Entonces, la inseguridad vocacional es algo bastante fuerte a veces. Me inventé mi vocación, estaba tratando de complacer a alguien. Cuidado con esta que voy a decir. ¿Estaba tratando de demostrar algo? Según me decía un obispo que ha tenido unas pérdidas fuertes de sacerdotes jóvenes, me decía: la impresión que yo tengo es que algunos de estos jóvenes que se retiran
de alguna manera llegaron a la ordenación como el que se gradúa de algo. Haz de cuenta el que está estudiando una ingeniería y la carrera dura 5 años y ya llevo 4. No, pues ya termino. Ya la persona no tiene convicción. Pero bueno, ya termino. En parte para demostrar que sí soy capaz de terminar. A veces ese demostrar tiene nombre propio. Yo conocí una muchacha que terminó una carrera, vamos a suponer aquí, vamos a llamarlo aquí biología, no me acuerdo cuál era la carrera de ella, y ella decía, yo acabé mi carrera de biología porque es que ya había empezado otras 2 carreras, y ya el dicho que me tenían en la casa era, llamémosla aquí Lucía, esta chica, no, eso Lucía no es capaz de acabar nada, Lucía no acaba nada. Entonces, para demostrar que sí era capaz de terminar algo, finalmente se graduó de su biología, por decir alguna carrera. Y yo le decía, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues ahora voy a ver qué hago, pero a mí esto no me gusta. Entonces, existe el peligro de llegar a la ordenación sacerdotal como una especie de meta en la que ya empecé. Pienso que por las edades de los que estamos aquí quizás no sea nuestro caso, pero sí lo menciono porque es una situación que se está presentando especialmente, repito, en sacerdotes y en vocaciones jóvenes. Ya esto lo termino. Pero claro, ya cuando la persona se gradúa y vienen las fotos de la primera misa y los primeros meses y las primeras experiencias, muy pronto, y que es lo segundo que vamos a mencionar aquí, el entusiasmo decae. Y hay personas que no saben vivir sin entusiasmo y eso también es una herida. Segunda herida en el ministerio, no sé vivir sin entusiasmo, no sé vivir sin motivación, no sé vivir sin ánimo. Hay personas a las que el desánimo les gana. No encuentro la motivación, quisiera como algo un poco más emocionante, algo más motivante, algo que me diera más ánimo. Obsérvese que este es un síntoma de nuestro tiempo, porque también en los matrimonios está pasando lo mismo. También en los matrimonios. Por eso me gusta advertir a las parejas jóvenes y en general advertir a los jóvenes, cuidado con preparar más la boda que el matrimonio. Y les da como un poco de risa y preguntan, ¿qué quiere decir, padre? Sí, es que hay gente que prepara más la boda que el matrimonio. Y es la emoción de, me voy a casar, me casé. Pero después ¿qué? Después vienen las rutinas, después la emoción desaparece, incluyendo la emoción física, desaparece. La emoción física no es eterna. Cada persona, cada cuerpo humano tiene sus límites en lo que puede ofrecer, en lo que puede prometer. Entonces desaparece el desánimo y la persona siente que no tiene cómo continuar. Es una patología. El depender de una motivación permanente es una patología. Es una especie de herida. No sé cómo vivir sin motivación. Bueno, en esto hay que hacer un discernimiento un poco complejo, claro, porque evidentemente vivir por el solo deber, porque simplemente me toca, pues ya dijimos antes, es algo que lo drena a uno, es algo que finalmente lo reseca el corazón y lo hunde a uno. Entonces no se puede. La gran respuesta está en el lugar que Cristo tenga en tu vida. De eso comentaremos en nuestra siguiente predicación. El lugar que el Espíritu tenga en tu vida. Por favor, especialmente a quienes venimos de la renovación carismática, no me confunda acción del Espíritu con entusiasmo. No toda la acción del Espíritu es una especie de entusiasmo. El entusiasmo es un estado psicológico conectado con emociones determinadas. Emociones de expectativas, emociones de distintas cosas. No confundas, por favor, acción del Espíritu con entusiasmo. A veces la acción del Espíritu va unida al entusiasmo. Y a uno le puede pasar que después de un retiro espiritual
sobre todo si tiene este carácter de oración, este carácter carismático, le puede pasar a uno que uno sale del retiro, bueno, ahora sí, soy nuevo y ahora sí me voy a impulsar y ahora sí voy a hacer y bueno, y resulta que el entusiasmo por su propio peso decae. Cristo nos advirtió de esto ya en la parábola del sembrador, acuérdate, cómo Él habló de esa semilla que tiene poquita tierra y brota pronto como el entusiasmo, y brota pronto, pero también se seca pronto. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿soy un hombre de entusiasmos? ¿Soy un hombre de emociones? No quiere decir que nosotros vivamos únicamente en el deber kantiano, ¿no? Famosamente recordamos que Kant planteaba una ética únicamente del deber. No importa lo que sientas, no importa lo que el mundo diga, no importa nada, tú haz lo que tienes que hacer. Y otra filosofía que tiene su parecido con el kantismo o kantianismo es la filosofía estoica. Hoy en redes sociales está muy popular el estoicismo. Y hay gente que cree que el estoicismo es la respuesta. Pues yo te digo una cosa, nosotros no somos ni esclavos del deber, ni esclavos de la emoción. Escribe eso que te conviene. Ni esclavos del deber, ni esclavos de la emoción. Entonces, ¿nosotros qué somos? Bueno, San Pablo decía, dulos tu Christou. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y Cristo es el que me va dando el entusiasmo cuando conviene y se necesita el entusiasmo, y el desierto cuando conviene y se necesita el desierto, porque todo eso lo necesitamos. Nosotros, hermanos queridos, nosotros somos obras en construcción. Entonces, cuidado con depender solo de ánimo, de entusiasmo, de motivación. Tercera herida que a veces uno tiene, el impacto de los antitestimonios, el cinismo, la hipocresía. Hay un resentimiento que lo he visto, no lo tenía tan claro, pero bueno, en este servicio a mis hermanos religiosos y sacerdotes uno va aprendiendo también. Mire, yo no me había dado cuenta del daño que tienen muchos corazones sacerdotales por esto que voy a mencionar aquí. Ver prosperar a los aduladores. Eso causa una sensación de desengaño, una sensación, un frío en el alma, una sensación, es una herida contra la fe. Ver que las personas que prácticamente en toda comunidad, en toda diócesis, en toda circunscripción eclesiástica no falta el adulador. Y ver que esas personas van logrando sus metas. Y eso causa una sensación de injusticia, una sensación de desasosiego, una sensación de incredulidad, una sensación de que entonces el tonto soy yo. Esa es una herida que a veces uno tiene. Ver que hay gente que se vuelve tan hábil para estar siempre cerca del poderoso. Y cómo manejarle la psicología al obispo o al vicario o al provincial o al que sea, o al papa. Ver cómo manejarle el lenguaje a cada uno. Unos comentarios muy duros me encontré en el final del pontificado de Francisco. Yo no diría por culpa de él, sino que hay personas que son así, que tienen esas habilidades. El comentario duro era cómo hay gente que tiene una gran capacidad como el camaleón de acomodarse, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el lenguaje que tengo que hablar contigo? A ver, tú eres Francisco, Papa Francisco, ¿qué tengo que hablar? ¿Cómo te tengo que hablar? Contigo es iglesia en salida, sinodalidad. Entonces le aprenden el vocabulario y empiezan a hablarle y a hacerle eco a ese vocabulario. El mismo Papa Francisco al comienzo de su pontificado advirtió sobre ese peligro refiriéndose a todos los que tenemos un servicio. Él decía, cuidado con rodearse de los yes men. ¿Quiénes son los yes men? Esos, los aduladores, los que saben decirle a todo, yes, 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 sí, claro, como tú digas. Oye, excelente idea, vamos a apoyar eso. Eso era lo que hacía falta, claro que sí, para adelante. Y cuando uno empieza a darse cuenta que esos mismos, cuando ya hay cambio de pontificado, empiezan a reacomodar todo su lenguaje para el nuevo estilo, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que, a ver, con este cómo se habla? No sabemos todavía, lleva apenas 100 días de papa, todavía no sabemos cómo se habla. A ver, ¿cómo se habla con este obispo? No, este obispo, la gran preocupación de él es el tema de la justicia social. Bueno, pues entonces toca hablar con eso. A ver, desempolvar Medellín y Puebla, desempolvar y empezar a hablarle al obispo como es. Después llegó otro obispo, no, este es el obispo de la espiritualidad, la conversión, el corazón de Jesús. Ah, bueno, listos, nos acomodamos. Y esos aduladores, y esos yes men empiezan a prosperar. Y a veces uno tiene heridas. Y uno tiene heridas porque uno se da cuenta a qué están jugando esos personajes. Pero lo más triste es que les funciona. Y entonces siempre tienen el cargo alto. Y saltan de una vicaría general para otra vicaría general. Y siempre tienen las mejores parroquias. Y todo funciona y todo les sale bien. Y dice el Salmo, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Dice un salmo. Entonces hay gente que tiene esa capacidad, tiene ese lenguaje. Saben cómo llegarle a cada uno. Siempre están bien puestos, siempre terminan bien parados. Pero yo no estoy hablándolo aquí únicamente para denunciar ese comportamiento, sino para referirme a la herida que eso le causa a uno. A la herida que eso le causa a uno. Esa dificultad para decir uno, bueno, yo me estoy gastando por Cristo. Y a veces como que hay una vocecita, así medio diabólica, que por allá al fondo dice, ¿por Cristo? ¿No era más bien por bobo? Usted no aprendió a jugar el juego, hermano. Usted no, se va a morir de viejo y nunca aprendió, no aprendió el juego. No supo cómo se juega esto. Entonces uno empieza a ver que también en la iglesia hay juegos de poder. Y en esos juegos de poder a veces es muy aburrido sentirse uno el tonto, el que no aprende, el que no repite el lenguaje. Y a veces uno se va llenando de un cierto resentimiento y hay que sanarse de eso. Para poder decirle nuevamente a Cristo, es por ti, es porque te amo. Es por ti. Poder ponerse delante del Señor y decirle, es por ti. Estoy en esta parroquia, ¿por qué? Por tonto, porque no sé jugar el juego eclesiástico. Esa es la respuesta que el diablo quiere que digamos. Pero tener uno la capacidad de decir, estoy aquí por ti, Señor. Más allá de las triquiñuelas, más allá de las intrigas, más allá de los juegos palaciegos, más allá de las habilidades y las diplomacias y las politiquerías. Más allá de todo eso estás tú, mi Señor, estás tú. Y si estoy aquí, quiero estar aquí por ti. Se necesita sanarse mucho para poder decir esas palabras. Luego tenemos algo muy parecido en la misma línea, la desconexión con la autoridad. La sensación de injusticia, de discriminación. Y no nos digamos mentiras, también nuestros superiores, ya se trate de provinciales, obispos, el que sea, también nuestros superiores, también ellos son seres humanos. También ellos tienen sus propias heridas. Si en este retiro tuviéramos algunos obispos o arzobispos, probablemente ellos también tendrían que hacer un examen y decir, yo también tengo que sanarme, porque finalmente son seres humanos también. Y eso también sucede. Y entonces me comentaba hace poquito un sacerdote, me decía, yo acabo de terminar mi doctorado. Hizo un doctorado en Roma, parece que con muy buenos resultados, y claramente es un hombre inteligente, un sacerdote muy preparado. Y más o menos la recepción que le dio el obispo es, bueno, primero le va a tocar comer un poquito de tierrita, ¿no? ¿Por qué ese sacerdote habla así? Ese obispo, quiero decir, ¿por qué ese obispo habla así? Ese obispo también tiene que sanarse. Es que el tema de la sanación es tan complejo, es tan bello, pero también es tan arduo, porque la sanación la tiene que trabajar uno en sí mismo, pero uno tiene que saber que muchas personas que le rodean, incluyendo a veces los propios superiores, no tienen esa sanación. Hay personas que tienen ese tipo de complejos. Seguramente este es un obispo que no tuvo gran descuello
en términos académicos, y entonces llega este que es más o menos una lumbrera, porque se le nota que es un padre muy, pero muy, muy preparado, gracias a Dios muy humilde también, porque él me comentó eso, pero también dijo, de todas maneras yo voy dispuesto a lo que sea. O sea, muy sano él, pero lo que quiero destacar aquí es cómo el obispo tiene esa sensación de que nadie me vaya a opacar, que nadie vaya a cuestionar mi autoridad. Y ser sano en la iglesia es doble desafío. Es doble desafío porque es la sanación tuya, pero también es experimentar que muchos otros no se han sanado y por eso calumnian y por eso envidian y por eso tratan de hundir y por eso todo ese tipo de cosas. Para muchas personas esta es otra sanación, las inseguridades académicas. Eso también viene, eso también existe. Hay personas que les va muy bien en los estudios, de toda la vida les ha ido muy bien en los estudios, y hay personas que no. Yo he conocido a lo largo de los años, algunos sacerdotes, me acuerdo especialmente uno, es que yo le oí 2 o por lo menos 3 veces que decía, siempre con un tono humilde pero muy dolido, decía, es que mi preparación no fue buena. Ve, tiene una inseguridad grande. Es que mi preparación no fue buena. Otro tema, las deficiencias y las desviaciones en la ortodoxia. No me refiero aquí a las tuyas, sino en la formación. Yo creo que yo recibí una formación bastante buena, gracias a Dios, pero yo reconozco que en mi época, pues estaba, por ejemplo, en furor la teología de la liberación. Y aunque hay cosas buenas y hay denuncias muy oportunas de la teología de la liberación, hay que reconocer que esto de la teología de la liberación también tenía una carga de resentimiento contra el poder impresionante. Yo tuve compañeros en mis estudios que decían, bueno, aquí salió el nuevo documento de la Conferencia Episcopal de Colombia, pero esos obispos, ¿qué van a saber de eso? O sea, si lo dijo un obispo ya no es. Hay varios que han denunciado el grave problema de las desviaciones doctrinales en la formación. Donde más tenemos dificultades hoy en la iglesia son, de acuerdo con la estimación del Papa Benedicto y de otros, tenemos serias dificultades en el área moral y en el área litúrgica, y debajo por ahí el área canónica. En esos 3 campos son como los 3 principales donde hay deficiencias, en el área moral, en el área litúrgica, en el área canónica. En el área antropológica lo denuncia también el Papa Benedicto, ya desde que era prefecto para la que se llamaba la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces a veces uno viene mal formado, o uno viene un poco deformado. Mucha de la moral que nosotros estudiamos, ya cuando uno la examina así serenamente y a la luz de otros documentos y sobre todo a la luz de la gran tradición de la iglesia, mucho de esa moral es una moral incompleta, sesgada, parcializada. Muchos de nosotros crecimos en un ambiente donde lo que primaba no eran los actos humanos, sino las actitudes. Entonces era muy difícil decir que algo es pecado, porque la orientación general de tu vida es buena, o sea, tu actitud es buena, entonces los actos particulares quedan como subsumidos dentro de esa actitud general positiva. Eso es muy peligroso, esa manera de enseñar la moral. Eso viene propiamente en el campo católico, viene de Bernard Herring y viene en el campo de la lengua española de Marciano Vidal. Yo no digo que no haya cosas buenas en Marciano Vidal, seguro que sí, pero en general esa tónica de hacer una moral de actitudes ha causado muchísima confusión, y fruto de eso es lo que estamos viviendo hoy, que muchas personas confiesan el mismo pecado, pues porque lo han repetido obviamente, confiesan el mismo pecado frente a 3 sacerdotes y se encuentran con 3 escuelas teológicas diferentes, y de nuevo lo que más sufre es la afectividad y la sexualidad. Lo digo porque ha pasado. Una vez estaba yo sentado confesando
en el área penitencial, el área de la reconciliación en la basílica que tenemos, que atendemos los dominicos, es el lenguaje apropiado, la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Nosotros atendemos ese santuario desde hace bastantes años. Y bueno, estábamos ahí, estaba yo confesando, obviamente hay varios confesionarios y uno está sentado aquí, pero uno puede ver también la gente que está haciendo fila en los otros confesionarios. Realmente hay ocasiones en que se reúne muchísima gente ahí. Bueno, estaba sentado y confesando y yo vi que una persona terminó de confesarse con un determinado padre, se levantó y no se fue de la sala de la reconciliación, sino que se puso a hacer fila en mi confesionario. Y efectivamente, cuando llegó el momento me dijo: Padre, yo acabo de confesarme, pero lo que me dijo el Padre no es. Lo que me dijo el Padre no es. Yo le dije y todo lo que le dije me respondió: no, nada de eso es pecado. Y hay sacerdotes incluso que agregan: no le haga perder tiempo al sacerdote ni a otras personas, de eso no tiene que confesarse. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estamos heridos en la teología moral. Yo honradamente les recomiendo, hermanos queridos, les recomiendo, les voy a pasar referencia de uno de los autores que tiene una muy buena introducción a la moral, precisamente para recuperarnos. Yo les paso el enlace después. Y, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica sigue siendo la gran referencia. Me perdonarán, ustedes son sacerdotes, como lo soy yo por bondad de Dios, me perdonarán, pero hay ocasiones en donde yo he tenido que predicar en retiros a laicos. Les digo: mire, si el sacerdote le dice una cosa y el Catecismo de la Iglesia Católica le dice otra, quédese con lo del Catecismo. Porque hay cada teoría con la que sale cada sacerdote. Hay sacerdotes que les dicen, vamos a ser concretos aquí, hay sacerdotes que les dicen a las parejas de lesbianas: mientras tú seas fiel a tu pareja no hay problema. Hay sacerdotes que les dicen a las parejas de homosexuales: Dios te hizo así, lo importante es que tú seas fiel. Mientras se acaba esa relación, luego serás fiel con el otro, y luego con el otro, y ahí vas siendo fiel, poco a poco vas siendo fiel. Entonces no me estoy inventando nada. Entonces, claro, eso produce una desorientación terrible, pero es por eso, porque uno tiene una formación deficiente. Entonces, parte del autocuidado del sacerdote es darse cuenta dónde quedó deficiente. Otra deficiencia que tienen o tenemos muchos sacerdotes es en el área de la teología espiritual. Hay sacerdotes que simplemente sienten impaciencia frente a los corazones que están buscando santidad, perfección, crecimiento. Mire, si usted no trae aquí algún asesinato, un atraco, 3 secuestros o 2 abortos, no me gaste el tiempo. Y resulta que hay personas que no tienen pecados graves, pero que sí tienen un anhelo profundo de ser de Jesús y de servir a la iglesia. Y muchos sacerdotes no están o no hemos estado preparados para servir a esos corazones. Y ahí estamos perdiendo fuerzas vivas para la iglesia. Otra dificultad, y con esto terminamos, la segunda área, no se me animen tanto, ya casi terminamos todo. Las aspiraciones y las frustraciones en las expectativas del ministerio. Uno tiene expectativas. Para muchos sacerdotes, cada parroquia es solamente una estación dentro de un viaje. En parte eso es normal, porque es normal que haya cambios. Pero el problema está, y esto ya lo denunció Juan Pablo II, ya lo denunció Benedicto, ya lo repitió Francisco. El problema es la idea de la carrera, ¿no? El carrerismo o carrierismo. ¿Y el carrerismo qué es? Bueno, que yo ya pasé por la parroquia bajita, ahora voy para la de la mitad y después sigue la alta. Esa es la carrera. Ya tuve este cargo, ahora voy para otro cargo más alto, ahora voy para otro cargo mejor. Esa es la carrera. Papa Francisco, que siempre era muy colorido en sus descripciones, llamaba a eso los trepadores. Y yo creo que todos tenemos algo de trepadores porque está
en la psicología humana eso. Y a veces la familia le pregunta a uno. Una vez me preguntaba hace unos 20 años, un poquito más, me preguntaba alguien de mi familia, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Cómo es la vida tuya? Porque tú no eres párroco. Entonces yo le dije, soy profesor de cátedra en la universidad, presto un servicio en internet, estoy publicando homilías y cosas en internet, ayudo con algunas misiones. Ah, bueno. Nos encontramos como unos 20 años y la misma persona de mi familia me hace la misma pregunta. Y adivine qué, que la respuesta era la misma. Y no te han hecho decano. Y no te han hecho provincial. Es decir, la gente tiene la expectativa de que entre más años, más alto, más a trepar. Eso está en el corazón de uno y está en el corazón de la gente que le rodea a uno. Y a veces como que le acarician el ego, oiga, pero ustedes ya deberían haberlo nombrado de algo. No, claro, me han nombrado, a mí me nombraron sacerdote según el rito de Melquisedec. Entonces se quedan mirando así porque no entienden qué es lo que está diciendo uno. A mí me nombraron según el rito de Melquisedec. ¿Y eso es como qué? ¿Como ser monseñor o qué es eso? No, yo soy sacerdote, pero no de cualquier manera. Soy según el rito de Melquisedec. Ah, bueno, está bien. Rito de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen sus frustraciones por aspiraciones y por expectativas, que muchas veces es el traslado al ambiente eclesial de lo mismo que decíamos con respecto a que no me valoran, no me tienen en cuenta. Terminemos. Crea en mí un corazón puro. Ay, Dios mío, estas son las áreas más profundas. Qué cosa la providencia de Dios, cómo nos da sorpresas. Ustedes vieron el evangelio de hoy, ¿no? Y la pregunta que hace el apóstol Pedro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Esa es, en mi experiencia, la herida más profunda del sacerdote. Teniendo en cuenta todo lo que le puede pasar a uno académicamente, intelectualmente, socialmente, familiarmente, sexualmente, para mí es esta. Esa pregunta se puede hacer más cortica. ¿Y yo qué? ¿Y lo mío qué? Porque finalmente, si lo pensamos bien, el ministerio sacerdotal vivido en su plenitud es como una donación hasta el extremo. A mí me impactó mucho que el padre Randall en su celebración 2 veces volvió nuestra atención, 2 o 3 veces volvió nuestra atención hacia San Juan María Vianney. Yo conocía poquito de San Juan María Vianney, no es que sea experto ahora, pero precisamente en otro retiro de sacerdotes se nos iba leyendo una biografía muy buena. Oiga, qué hombre ese, qué impresión ese sacerdote. Me dejó asombrado, y ¿sabes qué es lo que más me asombra? La abnegación, la renuncia de este hombre. Este hombre renunció a todo lo suyo. Él lo perdió todo. San Pablo dice, por él, por Cristo, lo perdí todo. Y lo perdí todo significa, de alguna manera, me pospuse. Lo mío quedó tan aplazado, lo mío quedó tan aparte, y esa es muchas veces la herida más profunda que uno tiene. ¿Herida en qué sentido? Problema no resuelto. ¿Y lo mío qué? Mire, uno trata de encontrar su valor, que de ahí van a salir todas las demás cosas que de esta última área. Uno trata de encontrar su valor, su justificación, su respuesta a la pregunta, oiga, ¿sí vale la pena? ¿Valió la pena? En el caso de este servidor son de más de 30 años de sacerdocio. Y obviamente para entrar en este camino, pues yo renuncié a otras cosas que hubiera podido hacer. Y de vez en cuando viene la pregunta, ¿valió la pena? ¿Vale la pena? Y a veces la respuesta que uno busca cuando se pregunta ¿vale la pena? Es ¿qué he logrado? ¿Qué he conseguido? Y es ahí, mis hermanos, es ahí donde entran los pecados más feos de nosotros los sacerdotes. Es ahí, en tratar de asegurar lo mío. Entonces, por ejemplo, la segunda herida que tengo aquí,
los apóstoles trataban de asegurar que, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero? Pedro dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Oiga, esta renuncia está brava, esto está bravo, hermano, ¿qué me va a tocar? Esa es la pregunta a Cristo, esa es la pregunta de Pedro y esa es la pregunta que muchos de nosotros podemos tener. ¿Y a mí qué me va a tocar? ¿Qué es lo que queda para mí? Y entonces a veces uno trata de autojustificarse, o sea, de responder, sí valió la pena. ¿Por qué? Bueno, porque tengo grandes títulos, porque tengo grandes puestos, porque he conseguido mucho placer. Una gran parte, esto también se lo escuché a un obispo, una gran parte de la infidelidad sexual del sacerdote proviene de esta pregunta. Es como un sentir que el yo, ese yo que se refleja en la experiencia sexual, el yo de algún modo está vivo. Es como un modo de decir, sí quedó algo para mí. El placer, a veces es placer abiertamente sexual, a veces es una relación afectiva de profunda dependencia de una persona, usualmente una mujer. Es como sentir, no lo perdí todo. Pablo dice, por él lo perdí todo. Y es como si nosotros dijéramos, yo no lo perdí todo. Pablo sí lo perdió, pero yo no lo perdí todo. ¿Por qué? Porque por lo menos tengo una mujer, porque por lo menos tengo un dinero, porque por lo menos logré este puesto, porque por lo menos logré este nivel de popularidad. Ser un sacerdote, como dice San Juan Pablo II, santo, sabio, maduro y generoso, ser un sacerdote así y al mismo tiempo olvidado de sí mismo, porque lo único que me interesa es que Él crezca y que yo disminuya, que en el fondo esa es la santidad, eso es muy difícil. Entonces muchos de nosotros hemos tenido, o tal vez tenemos heridas por esa pregunta, no por la pregunta, sino por el intento de responder a nuestra manera a esa pregunta, el intento de responder de cualquier manera a esa pregunta. Entonces las distintas idolatrías que se nos entran a los sacerdotes, que puede ser un hobby, un pasatiempo, una relación afectiva torcida, un poco de dinero, las demás cosas que ya he dicho, a todo eso nosotros llegamos por tratar de mantener vivo un yo, tratar de mantener vivo un ego, es decir, es el rechazo a la frase de San Pablo, por él lo perdí todo. Los dos grandes apóstoles son Pedro y Pedro y Pablo nos están enseñando. La frase de Pedro es, ¿a mí qué me va a tocar? La frase de Pablo es, por él lo perdí todo. Y a uno le cuesta mucho trabajo perderlo todo. Y una y otra vez, yo soy de la escuela de Santa Catalina de Siena, que ella predica mucho el conocimiento de sí mismo delante de Dios. Yo trato de practicar eso. Y más de una vez, hermanos, yo me miro al espejo y me doy risa. A mí me da risa y digo, ahí estás, Nelson, otra vez, tratando de asegurar lo tuyo, por una parte o por otra, ¿no? A ver si por este lado lo logro, a ver si por este lado, ¿no? Y a mí me da risa por el tema de las redes sociales, como la presencia en redes sociales ha crecido bastante, antes crecía más, ahora sigue creciendo, pero menos en mi caso. A mí me da risa cómo las redes sociales lo tientan a uno, ¿no? Haga esto para que tenga más visualizaciones. YouTube, por ejemplo, cada 3 meses, 6 meses me dice, si quiere le podemos ofrecer servicio gratuito de un asesor para que crezca más, para que crezca más. Y entonces uno está siempre con esa tentación de cómo hago, ¿no? Tengo tantos seguidores y si tuviera el doble, y entonces yo me pongo delante de Cristo y de mi amiga Santa Catalina, porque la tengo como amiga entrañable. Y yo digo, Nelson, y de verdad, ¿tú para qué quieres tener el doble de seguidores? Y uno racionaliza, y uno dice, no, para que crezca la gloria de Cristo. Seguro que es eso lo que quieres. Y cada uno con lo suyo. Algunos les preocupan las redes sociales, otros están midiendo la cantidad de gente. Bueno, celebramos la fiesta de San Pancracio. El año pasado para San Pancracio se estima que vinieron 80,000 personas, pues vamos a llegar a 120,000 en este año. El año pasado se recogieron $12,500, este año vamos a llegar a los $15,000. En parte es bueno que uno quiera crecer, pero verifica la motivación.
verifica qué es realmente lo que te mueve. Porque a veces lo que te mueve no es tanto Cristo, no es Cristo. ¿Y eso en qué se nota? Se nota en la tristeza del jubilado. La tristeza del jubilado. En Irlanda, donde yo hice mi doctorado, es muy fuerte la tradición de la jubilación, el retirement que llaman ellos. Y en la tradición de la jubilación, los sacerdotes saben que cuando llegan a cierta edad, típicamente los 75 años, pero muchos llegan muy enteros, muy fuertes a esa edad. Bueno, llegó la época del golf, entonces se dedican a jugar golf y bueno, se dedican ahí a lo suyo. Más que a criticarlo, lo que quiero destacar es la tristeza de la jubilación, ese sentir que yo soy como un mueble viejo. Y entonces uno se hace esta pregunta: si a mí me duele tanto, tantísimo que me hagan a un lado, y la vida siempre termina haciéndolo a uno a un lado, ¿no? Porque llegan nuevas generaciones. Entonces, tarde o temprano, muchos de ustedes no lo habrán vivido porque ustedes están en el pico, Dios los bendiga, están en el pico de la popularidad. Otros ya vamos para abajo corriendo. Cuando uno va de para abajo, a veces uno empieza a sentir la tristeza del retiro, la tristeza de la jubilación. Ya no cuentan conmigo. Ya yo no soy consejero, ya yo no soy vicario, ya ahora nombraron a otro, ya ahora son otros nombres los que suenan, ya están invitando a otros. Entonces, en el fondo de todas esas experiencias está esta herida, la herida del yo. Los discípulos querían ser el primero. Otra herida que uno tiene como sacerdote se llama la herida de la embriaguez. Por favor, cuando reciban el PDF que les vamos a mandar, cuando reciban el PDF, estén atentos, lean eso en su contexto, Efesios 5:18. San Pablo recomienda que uno se emborrache, pero advierte, ¿no? De espíritu. Pero lo que me llama la atención es el mandato que da él: embriáguense, embriáguense. ¿Por qué lo manda? Porque es que San Pablo fue el apóstol que nunca parece que fuera, al que nunca leyó Federico Nietzsche. Nietzsche, el filósofo, tiene su primera obra, se llama la historia de la tragedia, un estudio sobre el análisis de la tragedia en Grecia. Y ahí es donde Nietzsche plantea esa alternativa entre lo apolíneo, de Apolo, es decir, lo racional, lo lógico, el deber, y lo dionisíaco, que es la embriaguez, la exuberancia, la plenitud, el carnaval. Y entonces dice Nietzsche que se necesita de ambas cosas. Luego él se declara más dionisíaco que otra cosa. Pero lo que quiero destacar de ese planteamiento de Nietzsche es que San Pablo dice en el fondo lo mismo, que uno tiene que aprender a responder al deber, pero uno necesita también la exuberancia, uno necesita también la embriaguez, uno necesita también la plenitud. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayor parte de nosotros los sacerdotes no sabemos encontrar una embriaguez que no sea pecado. Porque si es embriaguez de trago, es pecado. Si es una embriaguez sexual, ¿tú me entiendes? Es pecado. Si es una embriaguez de poder, es pecado. Solo hay una embriaguez que no destruye la conciencia, y es la embriaguez del espíritu. Y por eso, cuando en este retiro nos invitan, oren, nos invitan, alaben, nos invitan, adoren, nos invitan, canten. Y si les damos confianza, no le den mucha confianza a los de Timoteo. Porque si ustedes les dan mucha confianza, después nos van a terminar diciendo, dancen. A mí en un retiro me dijeron eso, dancen. Hay que danzar para el espíritu. Yo soy muy malo para danzar. Pero entiendo por qué hay danza, y entiendo por qué hay canto, y entiendo por qué hay alabanza y don de lenguas. Porque uno tiene que embriagarse de algo. Y si no te embriagas de espíritu, y si no te embriagas del poder de Dios, vas a terminar embriagándote de sexo, o embriagándote de poder, o embriagándote de licor, o embriagándote de cualquier cosa. Incluso embriagándose de desesperación. No pretendo juzgar aquí, pero ustedes saben que está creciendo el número de suicidios en los consagrados. Entonces, cuidado con la embriaguez. Otra manera de buscar el propio yo es controlando a la gente, controlar su camino, controlar su intimidad. El Papa Francisco advirtió varias veces
sobre el peligro de utilizar, por ejemplo, la dirección espiritual o el sacramento de la confesión, mucho más grave, para una especie de morbosidad de entrar en la intimidad. La mayor parte de las veces entrar en la intimidad del mundo femenino. Cuidado con eso. Uno tiene que vigilarse mucho. Yo estoy en el sacramento de la confesión, mi papel es simplemente que el pecado sea destruido. Se sabe que lo único que sea gravedad en la materia del pecado es lo que a mí me interesa. Detalles no me interesan, ni le hacen bien a la persona, ni mucho menos a mí. Entonces, el afán de controlar la intimidad, de controlar la conciencia, de tener todo bajo control, ese es el yo. Ese es el yo que no quiere morir. Y Pablo dice, por él lo entregué todo. Cuidado con la búsqueda de la validación secular. Un compañero mío de ordenación que tristemente murió prematuramente por COVID, un compañero mío de ordenación, él pues ya era sacerdote, ya por eso dije que éramos compañeros de ordenación, pero de alguna manera él necesitaba validarse de otro modo. Entonces él buscó una carrera para validarse. Entonces hay algunos que buscan validarse a través de la pedagogía, validarse a través de la psicología, validarse a través del derecho. En Colombia tuvimos un sacerdote que sentía que era poca cosa ser sacerdote, entonces se metió alcalde. En Paraguay tuvieron un obispo presidente. O sea, es poco ser obispo. No, vamos a ser presidente. Entonces, dése cuenta. Entonces, esa es la validación secular. Y el afán de la validación secular es una herida que muchos sacerdotes llevan. Como quien dice, lo de decir misa, me estoy acordando de un muchacho que se retiró hace poco allá, estaba estudiando ya teología y se retiró de mi convento en Bogotá. Se retiró y él dijo, me dolió en el alma, pero en parte lo entendí, no sé qué decirles. Él decía, es que a mí el tema de los sacramentos y de estar confesando y estar celebrando misa, a mí eso me sabe poco. Me sabe poco. Entonces, ¿qué quiere ser él? Él quiere destacarse en otras áreas. Es la validación en otras áreas. ¿Cómo estás tú, hermano sacerdote, en eso? ¿Te sabe poco la misa? ¿Te sabe poco una confesión? ¿Te sabe poco sacar a un corazón del pecado? La rebeldía, a veces la rebeldía se le mete uno de lleno en el corazón, rebeldía fuerte. Es que no quiero. Me acuerdo una vez que estábamos de vacaciones con un grupo de hermanos de mi comunidad y uno de ellos decía, bueno, estamos en vacaciones. Y cada vez que decía estamos en vacaciones era, no me pidan que recemos, no me pidan que nada, estamos en vacaciones de Cristo, estamos descansando de Cristo. Estamos descansando de laudes, estamos descansando de lección divina, estamos descansando. Es una rebeldía sorda. La gran propuesta, que es la que vamos a ver en la predicación siguiente, es la gran propuesta que me parece que San Ignacio de Loyola la describió muy bien. Ser el socius de Cristo, de eso vamos a hablar. Terminamos. Una herida que mucho sacerdote lleva es la conciencia de que no está viviendo bien, pero sin embargo tiene que seguir adelante. Y eso lo va rompiendo por dentro. Yo no estoy viviendo bien. No estoy viviendo bien, ¿por qué? Porque tengo una cosa sucia en mi vida. Porque estoy haciendo cosas malas. Porque no estoy atendiendo como pudiera, porque me gana la pereza, porque me gana la envidia, porque tengo un resentimiento. Yo sé que estoy viviendo mal, yo sé, pero tengo que seguir adelante. Pero estar viviendo mal y seguir adelante es como estar rompiéndose el alma todo el tiempo. Puede ser el caso de algunos de nosotros. Tenemos que pedir al Señor esa sanación. Les dije que estas eran las partes más profundas, porque esos casos se dan, esos dolores profundos. Yo les agradezco la misericordia que ustedes han tenido escuchando una de las predicaciones más largas de la historia de los retiros espirituales, pero es que sucede con este tema que este tema del mapa es mejor darlo completo, dar el mapa completo de una vez.
Vamos a entregar a Dios nuestras vidas, nuestros corazones. Míranos con misericordia, Jesús. Estamos hechos de barro. Estamos hechos de barro y de cansancio. Estamos hechos de barro y de ilusiones. Estamos hechos de barro y de oraciones. Estamos hechos de barro y de sueños. Estamos aquí porque te necesitamos, Jesús. Estamos aquí porque te amamos, Jesús. Estamos aquí porque con el mismo Pedro que hemos recordado tendríamos que decir: ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio,